Un cordial saludo para todos. Vamos a comenzar con estas cuestiones de la 80 al 83 en las que Santo Tomás nos expone su doctrina acerca de las potencias del orden apetitivo. En la cuestión 79 nos expuso la potencia intelectual. Ahora, en la cuestión 80, nos va a hablar de las potencias apetitivas en general. En esta breve cuestión, y digo breve porque tiene solo 2 artículos que vamos a intentar presentar aquí de manera unificada, Santo Tomás se pregunta por la existencia de la esfera apetitiva, aunque no por su existencia en cuanto un hecho, lo cual resulta evidente, sino por su rango, es decir, si es necesario sostener que el apetito es o no es una potencia del alma distinta del conocimiento, de la cual se habló en la anterior cuestión. Los seres humanos llevamos a cabo diariamente una multiplicidad de acciones, movimientos, operaciones que comúnmente se llaman conducta. Nacemos, nos alimentamos, crecemos, nos reproducimos, morimos y en el medio un montón de pequeñas acciones y operaciones cotidianas que pertenecen a nuestra vida familiar, laboral, etc. Pero mientras que todo eso ocurre, hacemos 1000 cosas diariamente. Amamos, odiamos, deseamos, sentimos miedo, emprendemos proyectos nuevos, nos cansamos, nos decepcionamos, aprendemos una nueva ciencia, adquirimos conocimientos nuevos, nuevas habilidades, olvidamos otras, nos peleamos, nos alegramos y un larguísimo etcétera. Muchas de esas acciones dependen de las potencias vegetativas, como el crecimiento, la alimentación, la respiración y en general todos los procesos bioquímicos internos de nuestro cuerpo, de los cuales somos casi totalmente inconscientes, como que ocurren en nosotros pero sin nosotros, no están directamente bajo el control voluntario. Otras acciones están claramente en la esfera de las potencias de conocimiento, ya sea sensible o intelectual, como el aprehender el universo a nuestro alrededor, con su enorme variedad de propiedades, conocer verdades nuevas, avanzar en los detalles de alguna ciencia particular, filosofar, aprender teología, memorizar las 8 reglas del silogismo, etc. Y luego tenemos otras acciones que claramente se distinguen de las anteriores, pues no se puede decir que sean vegetativas, aunque por supuesto el organismo participa. Tampoco se pueden decir que sean acciones de conocimiento, aunque implican algún modo de conocimiento. Se trata más bien de las llamadas apeticiones, inclinaciones o tendencias. Todas las cosas tienen un modo de ser determinado por su forma substancial, que les otorga unas propiedades que las diferencia de los demás seres, ubicándolas en una especie y un género propios, dándoles un lugar en la escala de los seres. Dicho modo de ser no solo los determina en su naturaleza, sino que les otorga ciertas posibilidades de acción o conducta, enmarcadas todas dentro de los límites de su naturaleza específica. El perro tiene un abanico de comportamientos que brota de su ser de perro. Lo mismo el gato, el hombre, la célula, el sol, las secuoyas, etc. Ese abanico de posibilidades tiene su raíz en la naturaleza, dada por la forma substancial. Y los escolásticos decían
Esto mismo mediante un principio que dice así: se ha de tener en cuenta que a cada forma le sigue una inclinación, o en latín, considerandum est quod quam libet formam sequitur aliqua inclinatio. Pero hay que tener en cuenta que las formas substanciales y accidentales están de manera diversa en los seres que carecen de conocimiento y en los seres dotados de conocimiento. Pues en los seres que carecen de conocimiento, su forma substancial los encuadra en un modo de ser que les otorga un conjunto limitado de posibilidades llamado apetito natural. En los seres menos perfectos, niveles subatómico, nivel atómico, elementos, minerales, vegetales primitivos, este apetito natural es de baja amplitud, en el sentido de que el rango de acción o conducta que les otorga es más bien del tipo de la potencia pasiva, es decir, pasividades ante el ambiente. Mientras que a medida que se va ascendiendo en la escala de perfección del ser, se va ampliando ese rango para incorporar potencialidades activas cada vez de mayor alcance. En los seres dotados de conocimiento, cosa que aparece en los animales, las formas se dan ya según un nuevo modo, pues no solo tienen sus formas propias, sustancial y accidentales, sino que son capaces de poseer, precisamente en esto consiste el conocimiento, son capaces de poseer, además de las suyas, las formalidades de otras cosas. Y entre más perfecto sea el modo de conocimiento, es decir, ese modo de posesión de las otras formas, más noble es el modo de posesión de la naturaleza de las demás cosas. Ahora bien, en el hombre no solamente se da el conocimiento del nivel sensible, sino además el conocimiento intelectual, conceptos abstractos, universales, inmateriales, juicios, razonamiento, verdad y falsedad, etc. Y ello indica una mayor nobleza en la posesión de las formalidades de todo lo real que está al alcance de su experiencia directa o de su indagación científica. Volvamos entonces al principio. Hay que considerar, dice ese principio, que a toda forma le sigue una inclinación. Y en los seres dotados de conocimiento tendremos dos modos de tendencia, de inclinación, de movimiento, de deseo, de querer, de conducta. De un lado, el que hemos llamado apetito natural, que se deriva de su forma substancial y sus formas accidentales. Y además tendremos un apetito dependiente de las formalidades conocidas, pues también estas fundan apetitos. Cuando la oveja ve al lobo, huye. Cuando yo veo un local donde venden buñuelos, entro. Y esta posibilidad de tender hacia, actuar, moverse, inclinarse, desear, buscar, etc., con base en una forma aprehendida en el conocimiento, funda la necesidad de admitir en el alma una potencia llamada precisamente potencia apetitiva, palabra que viene del verbo latino appetere, que significa intentar, buscar, dirigirse, pretender, desear. Y se trata de una nueva potencia porque estamos ante un nuevo objeto, ya que el conocimiento es posesión intencional de una formalidad, mientras que el apetito es inclinación procedente de dicha formalidad. El conocimiento es posesión, el apetito es inclinación y búsqueda. El conocimiento culmina en la adecuación entre el intelecto y la cosa, el apetito culmina en el descanso en la cosa buscada. El fin del conocimiento es la verdad, el fin del apetito es algún bien. Ahora, como el apetito surge de una forma aprehendida mediante el conocimiento sensible y el intelectual, siendo esencialmente diversos modos de conocimiento, dan lugar
a dos modos de apetito distintos, es decir, a dos potencias apetitivas diversas, el apetito sensible y el apetito racional, llamado también voluntad. El apetito sensible será aquel conjunto de tendencias, inclinaciones, deseos, etcétera, que surge como resultado de la aprehensión de formalidades sensibles, es decir, todo lo que conocemos mediante los sentidos, externos e internos, lo que vemos, tocamos, oímos, gustamos, recordamos, imaginamos, etcétera. El apetito racional o voluntad será aquel que surge a partir de aprehensiones o conocimientos de orden intelectual, como acciones motivadas por grandes ideales de justicia o de caridad. Y entre estos dos apetitos se da un cierto orden, ya que los bienes particulares y concretos se encuentran comprendidos en la razón universal de bien, que es aprehendida por la razón. Por eso el hombre puede tender hacia los bienes particulares, pero ninguno de ellos lo atrae de forma necesaria e inevitable, por decirlo así, sino que ante cada bien concreto el hombre permanece libre, ya que en la medida en que todos y cada uno de los bienes particulares son sólo participación limitada de la idea de bien, que es la idea rectora de la voluntad, puede el hombre considerarlos bajo ese aspecto de limitación y por ende concebirlos como la razón de cierto mal y elegir no tender a ellos. Pero ese es otro tema. Cuando hablemos del libre albedrío, precisamente indagaremos más a fondo en la raíz del libre albedrío, que es precisamente la capacidad del ser humano de conocer el bien en universal. Tenemos entonces así, brevemente resumidos, los dos artículos que componen esta cuestión 80. Se da en el alma la potencia apetitiva y el apetito sensible es distinto del apetito intelectivo.